En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar el programa de Flash CS5. Al abrir el programa tenemos esta presentación donde podemos escoger la opción de crear nuevo documento, en la cual vamos a seleccionar ActionScript 3, que es la versión más reciente en el lenguaje de programación del programa. La interfaz se distribuye de la siguiente manera. En la parte superior tenemos la barra de menús. En esta barra de menús vamos a encontrar como todos los menús que nos ofrece el programa. Poco a poco iremos viendo cada uno de ellos. Tenemos esta opción para cambiar el tipo de interfaz o el espacio de trabajo, si queremos trabajar como animadores, como diseñadores. En mi caso trabajaré como diseñador. Cuando tenemos desorganizada una de las interfaces, podemos decirle restablecer y él vuelve y nos predetermina el espacio hasta nuestra área predeterminada. Lo mismo, también podemos crear nuestros propios espacios de trabajo y guardarlos desde acá. Si no lo queremos hacer desde acá, podemos venir al menú ventana, buscar espacio de trabajo y seleccionar también la opción que queramos. La interfaz se distribuye. Al lado izquierdo tenemos el panel de herramientas con todas las herramientas que nos ofrece el programa. En la parte inferior tenemos el panel de propiedades, que es una de nuestra mano derecha. ¿Por qué? Porque al seleccionar alguna herramienta, el panel de propiedades siempre va a cambiar y nos va a mostrar los atributos para poder modificar dicha herramienta. Miren que cada vez que selecciono cambio de herramienta, el panel de propiedades también cambia. Si tengo la herramienta selección y le doy clic sobre el escenario, miren que me van a mostrar las opciones del escenario, desde el cual me muestra el nombre del documento, el tipo del reproductor, que es la última versión 10, el tipo de código que estoy usando, ActionScript 3, entre otras cosas, y también las propiedades del documento. En este caso, a cuántos fotogramas está la animación, 24 fotogramas por segundo, el tamaño del documento, desde el cual puedo modificar también desde acá, editar, darle pues las dimensiones que quiera, el color de fondo, los tipos de unidades de regla, y un historial, que es una parte nueva en Flash CS5, con lo cual me muestra el historial de los SWF de las películas que voy reproduciendo, para tener un registro. A veces cuando hacemos cambios y se nos aumenta de tamaño, cosas por el estilo, pues él nos va mostrando como esas advertencias. Luego, en la parte superior, debajo de la barra de menús, tenemos la línea de tiempo, la cual se distribuye en dos cosas: el panel de capas y la línea de tiempo con los fotogramas. Debajo tenemos pues como otras opciones para esa línea de tiempo. Acá tenemos la información del documento. Si tenemos varios documentos, nos van a aparecer pues como las pestañas para cambiar de entre documento. La información del documento, el número de la escena, en este caso escena 1. Si acá tuviera más escenas, pues me aparecería el número de escenas, los símbolos que tengamos guardados en la biblioteca. En este caso todavía no tengo ningún símbolo, y tengo una opción para cambiar el zoom del documento. Bueno, en esta parte tengo el área de trabajo, que en este caso en Flash se llama escenario, desde la cual puedo, esta zona blanca es mi espacio de trabajo. También puedo crear cosas en la parte gris, pero al reproducir la película solamente va a ser visible lo que haya dentro en esa parte blanca. Desde el panel propiedad yo también puedo cambiar el color de ese escenario sin tener pues que ir a editar. Y en la parte derecha vamos a encontrar otros paneles, especialmente la biblioteca, el panel alinear y el panel de color. Cuando alguno de estos paneles se nos pierde o necesitamos trabajar con otros paneles, podemos venir perfectamente al menú ventana y activarlos o desactivarlos. En este caso, los que tienen el chulito son los paneles que se encuentran activados. Eso sería pues como la interfaz del programa. Vamos con las herramientas. Voy a crear un rectángulo para poder empezar a explicar como algunas herramientas. Si selecciono la herramienta rectángulo, desde el panel de propiedades puedo configurar dicha herramienta. Entonces puedo darle el color al trazo, puedo darle un color al relleno, puedo darle un grosor al trazo. En este caso voy a usar un 3, voy a dejarlo hasta acá. Voy a hacer este rectángulo para poder empezar a explicar las herramientas en orden. Bueno, tengo la herramienta selección, método abreviado la tecla V. Siempre que nos paramos sobre una herramienta nos dice el nombre y también nos dice el método abreviado. Selección sirve para seleccionar un objeto. En Flash tenemos que tener cuidado con algo, y es que si estamos trabajando con formas, en este caso estoy trabajando con una forma, cuando selecciono el relleno solamente me va a quedar seleccionado el relleno. Si le doy clic sobre una de las líneas o uno de los contornos, solamente selecciono esa parte del contorno.
Entonces, si quiero seleccionar pues como toda la figura, debo dar doble clic sobre el relleno para poder seleccionar tanto el relleno como el contorno. Y si quiero seleccionar todo el contorno, pues tendría que darle doble clic al contorno para poder seleccionar todas las partes del contorno. O puedo trazar una región sobre la figura y seleccionar como toda la figura. Teniendo seleccionada la figura, yo puedo moverla al lugar que quiera. Puedo cambiarle pues como nuevamente los atributos de la figura, el trazo, el color de relleno, el grosor del trazo. Con esta herramienta también puedo modificar dicha figura. Sin tenerla seleccionada, tengo que quitar la selección, puedo venir y modificarla. Entonces puedo acercarme de esta manera y con clic sostenido puedo darle curva. Puedo acercarme a las esquinas, ahí me aparece la opcióncita, y puedo modificar como esa esquina. Y también puedo añadirle nodos a la figura. Me acerco como si fuera a modificarla, darle curva, y con la tecla Alt presionada y clic sostenido vengo y muevo, y de esa manera genero un nodo sobre la figura. También con esta herramienta puedo duplicar figuras. Tengo que seleccionar la figura y con la tecla Alt puedo duplicar la figura. Hay que tener cuidado con algo, como estoy trabajando con una forma, entonces si yo ubico esta forma, estoy trabajando en la misma capa y ubico esta forma sobre otra, va a pasar esto, me va a cortar. Si las formas no tienen contorno y son del mismo color y yo la pongo encima, lo que va a pasar es que la va a fusionar. Eso cuando estamos trabajando con formas. Bueno, la siguiente herramienta es la herramienta subselección, o también conocida como selección directa. ¿Para qué me sirve? Solamente para modificar nodos. No me va a permitir mover la figura ni nada por el estilo, ni cambiarlas del panel propiedades. Solamente me permite acceder a los nodos de la figura y modificar dichos nodos. Entonces yo puedo seleccionar perfectamente un nodo, puedo seleccionarlo y eliminarlo, darle suprimir, puedo moverlo y puedo también modificar. Si el nodo tiene curvas, puedo modificar dichas curvas. Cuando de pronto el nodo tiene curvas a ambos lados, como en este caso, yo puedo utilizar la tecla Alt para restringir el movimiento de esa curva. Con la tecla Alt también puedo venir y darle curvas a aquellas zonas que aún no tienen esa parte curva. Listo. Después tengo otra herramienta que es muy usada, que es la herramienta transformación libre. Meto abreviado la tecla Q, y transformación libre me va a servir para escalar una figura. Yo puedo usar la tecla Shift para restringir. Puedo rotar la figura, me acerco a la esquina y puedo rotarla. Esta rotación yo puedo modificar el punto de rotación desde acá, desde este punto blanco que se llama pivot o pivote. Yo puedo moverlo y cambiar el punto de rotación de la figura, o puedo inclinarla o sesgarla. Bueno, luego tengo las herramientas 3D, rotación 3D y traslación 3D. Si yo quisiera aplicarle esta herramienta a esta figura, miren que no ocurre nada. ¿Por qué? Porque estas herramientas rotación 3D y traslación 3D deben aplicarse sobre símbolos. Entonces, para poder aplicar estas herramientas, yo voy a convertir esta figura en un símbolo. Entonces, para convertir en un símbolo, le doy clic derecho, convertir en símbolo. Puedo darle un nombre al símbolo, en este caso lo voy a dejar por defecto símbolo 1. Debo escoger un tipo, voy a usar clip de película y el registro en la mitad, aceptar. Cuando es clip de película, él me muestra en el panel propiedades que es clip de película, y también me aparece ya en la biblioteca ese clip de película. Cuando la figura es clip de película o símbolo, yo ahí sí puedo venir y seleccionar una herramienta 3D, en este caso escoger rotación 3D, y venir y aplicarlo. Entonces con rotación 3D podemos rotar la figura en el eje X, en el eje Y, en el eje Z o de forma libre. Traslación 3D me va a permitir mover la figura en el eje X, Y, en el eje X y en el eje Z. Hay que tener en cuenta algo.
aunque Flash tenga unas herramientas 3D, no significa que Flash sea un programa 3D. Flash sigue siendo un programa 2D, simplemente está haciendo una simulación de un objeto 2D, simplemente hace una simulación de un movimiento 3D, pero en ningún momento estamos afectando un objeto 3D. Bueno, esas serían como las herramientas de selección que tiene el programa. Voy a seguir con otras herramientas que son las herramientas de dibujo. Dentro de las herramientas de dibujo tenemos la herramienta línea, que sirve para hacer líneas rectas. Puedo usar la tecla Shift para restringir y dar una rotación de 45 grados en la línea. Desde el panel propiedades puedo configurar la herramienta, cambiar el color del trazo solamente, en ningún momento va a afectar el relleno, cambiar el grosor del trazo y el estilo del trazo. Si quiero que sea muy fino, quiero que sean unos puntos, quiero que sean líneas. Bueno, tengo la herramienta rectángulo, que igualmente puedo modificar desde el panel propiedades. Puedo hacer rectángulos o cuadros. Con la tecla Shift puedo restringir para hacer cuadros. Y con esta herramienta rectángulo también tengo acá unas opciones de rectángulo en el panel propiedades, desde el cual puedo darle un borde redondeado moviendo esta opción. Ese borde redondeado tengo que hacerlo antes de crear la figura, porque después de la figura creada esta opción ya no me aparece. Bueno, las herramientas de dibujo también tienen algo especial que se llama dibujo de objeto. Si yo activo esta parte de dibujo de objeto y vengo y hago la figura, miren que ya en el panel propiedades me aparece la opción objeto de dibujo, o sea, ya me aparece la descripción como objeto de dibujo, ya no es una forma. Técnicamente sigue siendo una forma, pero simplemente este gráfico es como un gráfico, un vector de Illustrator que viene protegido y que al duplicarlo ya no me va a cortar la figura aquí debajo ni me la va a fusionar. Fuera de eso tengo opciones como organizar, enviar al fondo o traer al frente, cosa que con las formas no sucede porque lo que hace es o cortarse o fusionarse. ¿Qué pasa? Miren que a la hora de seleccionarlo me aparece un contornito, ya no me aparece puntos como en las formas. Y lo otro es que ya para seleccionarlo tengo que darle solamente un clic, y fuera de eso también al seleccionarlo me selecciona tanto el contorno como el relleno. Si yo le doy doble clic a esto, lo que va a hacer es entrar al objeto de dibujo y voy a trabajar dentro de él como con la forma. Es mejor entonces siempre trabajarlo desde la escena para no tener pues como esa complicación. Bueno, esas opciones esa opcióncita siempre la vamos a encontrar cuando tenemos seleccionada una herramienta de dibujo, y vamos a encontrarlo en esta última parte del panel de herramientas, este dibujo de objeto, o con la tecla J también lo podemos activar. Sigue la herramienta óvalo, se va a servir pues para dibujar óvalos o círculos con la tecla Shift. Tiene también la opción dibujo de objeto, desde el panel propiedades puedo modificar también como sus atributos. En el panel propiedades también tengo unas opciones de óvalo que me para un ángulo inicial, es como para abrir pues esa circunferencia, y también voy a encontrar otras opcioncitas como radio interior. Y listo. Siguiendo las herramientas pues que no es muy usual en Flash, que sea el rectángulo simple o lo simple, dejémoslo ahí. Vamos con la herramienta Polystar. Es una herramienta que me sirve para hacer polígonos y estrellas. Entonces, si quiero dibujar una estrella, selecciono la herramienta. No puedo tener seleccionado ningún objeto acá. Selecciono la herramienta y en el panel propio me va a aparecer una opción que dice configuración de herramienta, desde la cual puedo dar opciones y me va a salir esta ventana. Puedo darle un estilo, polígono, o puedo darle estrella. En este caso quiero ya que me funcione con una estrella, puedo darle el número de lados que quiero y también el tamaño de los puntos, más bien como el ángulo pues de esos lados. Ahí está. Esta es la herramienta lápiz, va a servir pues como para hacer trazos a mano alzada. De igual manera solamente puedo modificar el trazo, el grosor del trazo, el estilo. La herramienta pincel va a servir pues como para pintar a mano alzada. Trabajas con el color de relleno y se configura desde el panel de herramientas, no desde el panel propio sino desde el panel de herramientas. Entonces tengo también la opción de dibujo de objeto. Puedo decirle
la forma como quiero que trabaje el pincel, si pinta normal pues lo básico, o que pinte rellenos, o pinte detrás de una figura, o pinte solamente lo que tengo seleccionado, o pintar solamente dentro teniendo en cuenta el contorno. Bajarlo en pintar normal. Puedo darle el tamaño del pincel, no puedo superar este tamaño, no hay forma pues de aumentar este tamaño, y este es el mínimo también. Tengo la forma también para cambiar la forma del pincel y ya venir y trabajar con el pincel. El pincel es muy bueno en caso cuando uno tiene una tableta de dibujo, porque incluso a esa tableta de dibujo, cuando hay tableta de dibujo, salen otras dos opciones para cambiar la presión del pincel y la inclinación del pincel. Listo. Dentro de la herramienta pincel hay otra herramienta nueva que salió a partir de la versión CS4, que es el pincel rociador. Acá en CS5 no se le hizo ninguna mejora, sigue siendo lo mismo. Es una herramienta pues que me aplica partículas en forma de spray, con objetos en forma de spray. En este caso por defecto viene con unas bolitas. Si yo quiero cambiar esa figura, lo hacemos de la siguiente manera. Yo puedo crear por ejemplo una estrella con poliestar, le hago lo más pequeño posible y tengo que convertir esa figura en un clip de película. Recuerden, clic derecho sobre la figura, convertir en símbolo, clip de película. Esta sí voy a ponerle un nombre para tenerla más clara, estrella, y aceptar. Listo. Puedo borrar esa estrella al escenario. Recuerden que siempre queda guardado en la biblioteca pues el símbolo que he creado, y la idea es pues como cambiar esa forma en el pincel rociador. Selecciono la herramienta del pincel rociador, vengo acá al panel propiedades, acá en la opción símbolo busco editar y selecciono la forma que quiero pues aplicar, en este caso la estrella, y ahí está. Entonces por defecto me aplica así. Si quiero cambiarle, tomo la herramienta pincel rociador, desde acá puedo cambiar la anchura y la altura de escala, es decir, el tamaño pues como de las estrellas que voy a aplicar. También la herramienta tiene unas opciones para una escala aleatoria, una rotación aleatoria, o sea que me dé diferentes tamaños, diferentes rotaciones, para que no sea todo parejo. Y también puedo darle una anchura y una altura. Esto tiene más que ver es con la parte como el espaciado que genero entre una figura y otra. Bueno, y si quiero volverlo a la forma predeterminada, pues vuelvo y activo la opción forma predeterminada y listo. De esta manera podemos esparcir pues como objetos que tengamos en la biblioteca. Luego sigue la herramienta Deco, también aparece a partir de la versión CS4. La versión CS4 era una herramienta muy básica, en CS5 pues sí le mejoraron muchas cositas. En el caso pues de que le añadieron más objetos prediseñados. La idea de esta herramienta es para crear objetos prediseñados pues que trae el programa, patrones de diseño. En este caso si uso la enredadera, pues inmediatamente ella va a empezar a agregar flores y hojitas en el escenario. Y lo que hicieron en esta versión CS5 fue aumentar pues como estos objetos prediseñados. Entonces tengo opciones como para construir edificios, tengo incluso opciones como de animación, bueno, hacer esa animación en una segunda capa diferente. Y tengo también opciones como animación de fuego. Con esta herramienta pues hay que tener como algo de cuidado porque son objetos que pueden llegar a pesar demasiado. Entonces no podemos tampoco como abusar de las cosas, porque las películas nos quedarían muy pesados, o nos bloquearía muy fácil el programa. Si pruebo control enter, puedo ver entonces cómo me quedó la animación. Pero como les digo,
pueden llegar a quedar muy pesadas las animaciones con este tipo de objetos. Listo. Luego tenemos las herramientas de color. Esta herramienta de huesos pues es más funcional cuando estamos trabajando animación, todavía no. Tengo la herramienta cubo de pintura, que me va a servir para aplicar rellenos. Por ejemplo, cuando yo hago una figura, voy a desactivar el dibujo objeto para explicar algo. Cuando hago una figura con trazos, pues para poder aplicarle relleno, yo no puedo hacer como en otros programas, seleccionar y venir y cambiar el color de relleno. Así no funciona en Flash. En Flash tengo que coger la herramienta cubo de pintura y venir a aplicar el relleno. El relleno, la figura debe tener todos los bordes cerrados, todos los contornos cerrados o los trazos cerrados. Si los trazos no están cerrados, pues no nos va a aplicar el relleno. La herramienta tiene una ayudita, o sea, teniendo seleccionada la herramienta, tiene acá unas opciones para poder cerrar esos huecos. Tengo que tener seleccionada la herramienta, mucho cuidado con eso. Y me dice pues que puedo cerrar huecos pequeños, medianos o grandes, en el caso pues de que no nos quiera pintar. Muchas veces aparentemente la figura está cerrada, están cerrados los trazos, pero por más que uno le dé pintar, no pinta. Entonces uno viene acá a cerrar huecos grandes y se ayuda pues como con esa opción. Y lo mismo ocurre en el caso de que yo no tenga contorno en la figura. Si yo la selecciono y vengo acá a contorno, pues en ningún momento se me le aplica el contorno. Entonces tengo que usar otra herramienta que se llama bote de tinta, y de esta manera ahí sí poder aplicarle contorno a la figura. Bueno, tengo pues la herramienta cuentagotas, que me sirve para capturar un color, sea el del trazo o el del relleno. Tengo la herramienta borrador, me sirve pues para borrar pues como las figuras. Tengo la herramienta mano, que la puedo sacar con la tecla H, o un método más rápido es utilizar la barra espaciadora. Al mantenerla presionada pues nos activa la herramienta mano. Y tengo la herramienta zoom o lupa, que me permite pues como acercar o alejar el escenario. Con la tecla Alt yo puedo alternar entre más o menos, o venir aquí al panel de herramientas y cambiar a más o a menos. Con la tecla Alt puedo hacer como alternar. Bueno, ese sería pues como el manejo de las herramientas desde el panel pues de herramientas. Eso es todo por hoy.